Señores, el patio está a puerta cerrada hoy y es un patio especial porque estamos haciendo un patio con amigos y en la radio. En la vieja radio, como me dijo una vez Teo Era, cuando yo empecé a hacer sin maquillaje, que yo le dije, yo voy a volver a la radio. Y Teo me dijo, no, la vieja radio. Así que aquí están Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. Y yo les dije, cuando me invitaron, yo le dije, yo quiero que hagamos un patio, pero es para hablar de cocina. Sí. Micaela, tú eres chef. Así es. Y yo soy un comelón. Y tú eres un comelón, a la franca. O a la franca. Un comelón público. Sí, público. Yo dije ayer que yo estaba velando públicamente una cocina en Nueva York. No me da vergüenza, ¿verdad? Porque es así. ¿Cómo así velando públicamente una cocina? Bueno, porque yo llegué a un lugar, tenía que pasar a buscar una llave por un lugar, fui a ese sitio y la señora estaba cocinando y ella me dijo, siéntate y espera la comida. El que se siente y espera una comida, ¿qué es lo que está haciendo? Velar. O velando. Bueno, pues eso hice yo. Y me senté ahí hasta que tuve un chivito guisado con unos platanitos y un aguacatico. Ay, Jesús. Y eso fue un sacrificio. Ay, pero qué sacrificio. Yo me imagino. Micaela, mucho de la gente que ve el patio le interesa la culinaria dominicana. Le interesa, hay gente que no cree que tenemos cocina propia. ¿Cómo va a ser? Sí, no, hay gente que cree que la comida dominicana no existe. ¿Y qué es lo que es el arroz, la habichuela y el pollo guisado? Si no hay comida dominicana. Bueno, sí. Pero, pero cada vertiente tiene su propia pollo guisado, ¿entiendes? Los jamaiquinos tienen su jerk chicken. ¿Entiendes? Los haitianos tienen su pollo guisado de su manera. Tienen su lechón. Exacto. Tienen su chivo. Nosotros tenemos una culinaria que es de nosotros, pero al nosotros tener, y esto lo sé por el libro de mi padre, Hugo Tolentino, cada vez que entraba un inmigrante, nosotros cogíamos esa comida y como en buen dominicano hoy en día, la aplatanábamos. Porque aquí hay comida china que no existe en ninguna otra parte del mundo, que es aquí nada más que existe. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces hay comida árabe que nada más es aquí que existe. Hay cosas italianas o inventos que nada más aquí existen. ¿Cómo es que se producen esas modificaciones? Porque son modificaciones por la crisis o por la falta de ingredientes. No, es por la crisis. No diga eso, porque yo tenía un restaurante que tenía un risotto de habichuela negra con chuletas. Sí, pero eso es distinto. Eso es creación. Eso es creación. Cuando en un plato se crea, su paso de ser arroz con habichuela meramente, a ser la bandera nacional, es interesante en términos lo que pasa en la mente de la gente, en el gusto popular, para que se convierta en el paso que da el plato, cómo avance a través de la cultura para convertirse en el sancocho es netamente crisis. Bueno, los platos de muchos ingredientes son crisis en el mundo entero. Por eso y todas las culturas tienen un gran caldo. Una gran olla. Una gran olla. Hay culturas como la española que tienen varios grandes caldos. Pero esos caldos toditos son productos de la olla dominicana en el sentido de la malaria. Sí, así mismo es. Y el sancocho tiene un ingrediente secreto. ¿Cuál es? Bueno, no es secreto porque hay mucha gente que se lo sabe, pero hay gente que no lo sabe. Ajá, ¿cuál es? Pero diga. ¿Qué se le pone al sancocho? Naranja agria al final. ¿Y qué más? No, el sancocho no sabe igual si no se le echa un tipo de víveres. Por ejemplo... Bueno, sí, pero... Ajá, si tú le echas al sancocho... Estoy hablando de hierba. De hierbas. El cilantro ancho. El cilantro. Ancho. El cilantro. Ancho. Sí, el cilantro. Sin eso no es sancocho. Sin cilantro, por ejemplo, de donde yo soy, al sancocho se le hace bollito de rulo y de plátano. Sí, y eso le cambia el sabor. Y de rulo con plátano. Ajá, de rulo con plátano. En mi casa se hace todo tipo de... El rulo es un víver muy especial. Porque el rulo no sirve solo. No es bueno solo, nada más que para frito. Irónicamente. Los fritos de rulo son los mejores del mundo. Exacto. Yo recuerdo un frito de rulo en Rancho Arriba, en casa de Don Hugo. Y yo le puse un queso azul. Un queso azul, un blue cheese.
A un vulgar rulo tú le pusiste un quesito a rulo. No, espérese, no. Nada de vulgar rulo. Nada de vulgar rulo. Cuidado con nada de eso. Cuidado con ofender están a la rulo. misma altura. Cuidado con ofender el rulo. Sabrá Dios si yo lo dignifiqué al queso azul con el rulo. Sí. No, Cuidado con ofender el rulo. Y el frito de buen pan. Uf, Es muy bueno el frito de buen pan. muy bueno. Sí, yo no lo he probado. No. ¿Tú no has probado frito de buen No. pan? Ni hojuela de yautía coco. Sí, la hojuela yautía coco. Eso es muy Señores, bueno. ustedes saben que no quiero... Me la dio Pillollo. No La- quiero dar una publicidad, pero ustedes han probado los tostones en fundas ya como si fueran una papita, ¿no? Del Bravo. No lo he probado. Señores, son así y son unos tostones de Yo verdad. he comido los de otra marca. Y Pero tostones. sí, que son gordos. Ah, no, estos son finititos. Pero hay que buscar. Y eso es una delicia, señor. Pero bueno, ¿qué características? Bueno, además de la del A mí me libro, gusta el frito gordito. Ay, a mí no. tostado afuera y blandito Exacto. adentro. No, A mí crunchy así para que mí. me gusta. Crunchy para No, mí. pero- a mí no me gustan las galletitas así. Como No, así. pero No, pero las galletitas dulces, por ejemplo, a mí me gustan. No. O sea, el frito galletica. el tostón galletica. Tostón galletica. A mí, sí, entiendo, sí. A mí sí. Exacto. A mí me gusta que sea crocante afuera y blandito dentro. Sí, así y que me claro, gusta. eso nada más ocurre cuando está muy caliente, acabado de hacer, porque eso Exacto. es una comida que no es para llevar. Sí, No, sí, no es para llevarnos. Es así. Ahora, háblame del sur, con su afán, con su gusto por las habas. Bueno, las habas ¿Dónde se ubican las habas? ¿Entre las alubias y la habichuela? es familia de la alubia. Las de- habas es de la misma familia. De la fave también. Ajá, es la misma familia. Lo que pasa con las habas es que no hay un cultivo comercial de las habas. Sistemático, sí. No hay cultivo comercial. Sí. Y como no hay cultivo comercial, tú encuentras habas fundamentalmente en una parte del sur como cultivo marginal y en una parte del Cibao Central también como cultivo marginal. Ok. En la zona entre Salcedo, Moca, esa parte tú te encuentras con tradición de consumo, porque no es de cultivo, es de consumo. Pero siempre como cultivo marginal, la gente que tiene una plantación de yuca, de plátano, de lo que sea, en el caso del Cibao Central, y que en la empalizada de su siembra 20, 30, 40 matas de haba para tener eso. En el caso del Sí. sur, y específicamente de Baní, San Cristóbal, de ese pedacito, tiene que ver con el consumo de habas con dulce. Sí, que era la favorita de mi mamá. Ajá. A mi mamá no le gustaban, Habas con dulce. no le, sí, como habichuela son con- sabrosísimas. Sí, sabrosísimas. en esa franja donde se... El haba no es mi grano favorito, honestamente. Pero el a mí- hecho... a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho, a mí me gusta... Ese yo creo- cocido español. Yo cada vez que... Yo creo que el moro de habas verde, de haba verde, Exacto, de fava. es muy bueno y como te digo, es un cultivo marginal. La gente siembra las habas a principios de año para tener la lista seca y recogida en la cuaresma y en esa franja del año. Exacto. Entonces utiliza las habas verdes para improvisar en la cocina. Pero las habas, Increíble. fíjate que Altagracia menciona San Cristóbal y Baní. Primero San Cristóbal y Baní, sobre todo Baní, fue el foco, hay varios focos regionales para esa gran venida de los españoles de luces, que fueron los que trajo Trujillo. Sin duda alguna, dada la baja densidad de la popularidad de las habas, es que fue que ellos la trajeron. Yo no sé el origen, no está en ningún libro que haya leído Exacto. ni de historia, ni de... ¿Quién trajo las habichuelas, por ejemplo? Bueno, desde el inicio de la colonia, los frijoles fueron parte importante de lo que comía la marinería.
Exacto. Porque el marinero tenía que cargar en los buques de la época cosas que no se dañaran Exacto. en 2 o 3 meses. Los frijoles son muy resistentes. Y los frijoles son muy resistentes. Sí. Entonces los frijoles vinieron en los primeros barcos. Ya la variedad, fíjate que todos los pueblos del Caribe específicamente tienen un consumo de frijol. Cada uno diferente. Exacto. Cada uno diferente porque el frijol, los boricuas prefieren más los guandules que nosotros. Aquí se consumen habichuelas rojas. En Colombia, en el Caribe colombiano, se usan habichuelas rojas, pero un tipo de frijol más grande. Venezolanos y cubanos usan habichuelas negras. Tiene que ver mucho con ese tipo de cosas. Pero yo creo que el hecho de que sea común a todo el Caribe, Venezuela, Colombia, el Caribe mexicano, tiene que ver que en los primeros barcos ya vinieron los frijoles. Y en la metodología, países como Costa Rica, como Panamá, hacen, por ejemplo, el moro de habichuela. Ellos tienen otro nombre. Ellos tienen otro nombre, pero es lo mismo. Y otro procedimiento. No, pero que... A este libro hay que hacerle un índice. ¿Eh? Es un índice que se le dice en español, atrás. Sí, un índice. Un índice. Sí, a este libro hay que hacerle un índice. Bueno, te decía que hacen el gallo pinto. Sí, que es el moro con otra metodología. O es lo mismo ingrediente con otra forma de hacerlo. Y sí, porque sabe diferente. Sabe diferente, tienen sazones diferentes. No, sí, exacto. Ellos utilizan mucho la vija. Utilizan mucho la vija, utilizan el comino, que aquí es de un uso más menos popular. El cilantro ancho nada más lo usan los colombianos. En el resto del Caribe y en Centroamérica no se usa. Exacto. Entonces esos ingredientes, yo siento que la cocina que más se parece a la dominicana es la colombiana, al Caribe colombiano. Sí, es así. La bandeja paisa, por ejemplo, es la que tiene más ingredientes comunes, como que se pisa. Sí, el Caribe colombiano y nosotros usan mucho el coco, sí, como usamos nosotros, y la vija. Aquí mismo, al mencionar la vija y su importancia en el siglo 16. ¿Qué dice? Expresa que en este siglo 18 su utilización era todavía frecuente para dar color y gusto a los manjares. Yo pienso que la vija... La vija es antiinflamatoria también. Sí, pero la vija es un cultivo, es una práctica precolombina. Los indígenas de la cuenca del Orinoco, de hecho hay un pueblo que se llama Los Achotas. El achiote. Ajá, y entonces los achotas... Los pijas. Ajá, los achotas son un pueblo que se pinta enterito. Exacto, con vija. Con vija, pelo, mano, todo el cuerpo, con un extracto de vija y aceite. Y si tú piensas que los taínos vinieron de la cuenca del Orinoco, originalmente de esa rama grande que son los arahuacos, es muy probable que la vija haya estado en la Hispaniola desde antes de la llegada del colonizador. Exacto. Yo de mi parte, a mí me encanta la vija, pero yo no sé, yo todavía no he desentrañado cómo hacer esa mezcla de la vija con el aceite. Todavía no. Bueno, porque en los campos se usaba una cosa que es un nombre que evidentemente... que era el vijero. El vijero era un artefacto que se hacía de hojalata y que tenía una pieza móvil. Y entonces tú echabas la vija, aceite no caliente, sino a una temperatura como moderada. Y yo lo que hago es echarlo en un frasco porque ese artefacto ya no existe, no hay quien lo haga. Sí. No hay hojalateros, porque eso era una profesión y ya no hay hojalateros. Yo encontré un hojalatero por los Casabes de Villamella. Imagínense. Y me paré y encargué un guayo. Sí. Y no sé qué otra. Pero el guayo es necesario Sería bueno preguntarle a la familia de Chulamía dónde mandaban a hacer los guayos, en Puerto Plata. ¿Tú has visto los guayos de Chulamía? ¿Cómo eran? No. Eran gigantescos.
porque eran los guayos que él utilizaba para hacer los bollitos de yuca. Ah, sí, pero esos guayos, ya no hay que hacerlo porque ya aquí hay varias empresas que producen ralladores más o menos industriales. Pero yo creo que en la cocina dominicana el guayo es una necesidad porque hay muchas cosas que sin el guayo no se pueden. Exacto. Yo vi un guayo, yo vi un guayo en Miami, en Williams Sonoma, en $20. Ajá. Sí, no. Sí, Y tú no le dijiste que tú compras al que hace el guayo por 20. No, que él compra 20 guayos. Yo compro al que hace ese guayo, lo compro a él y a su familia. Sí, porque por ejemplo, allá en Isao las personas que hacían guayo era gente muy pobre que tenían una habilidad extraordinaria. Sí. Y lo que hacían era que compraban una lata de aceite, la dividían en 4 y con eso hacían 4 guayos. Sí. Y eso creo que costaba como 50 centavos o algo así. Diablo, qué barbaridad. Pero te hacían un guayo para esperarlo. Yo no sé cómo podían hacer una cosa tan rápido, con un clavito y un martillo, una piedra. Pero lo hacían muy rápido. ¿Cómo se hace el moro de habas? Es muy simple. Yo uso el aceite achotado. ¿Tú ves? Yo tengo mi aceite con vija, hago un sofrito simple de ajo, cebolla y tengo las habas previamente lavadas. ¿Por qué lavadas? Porque yo no sé si funciona o no, pero allá la gente estruja las habas verdes con un poco de sal, la deja que esa sal sude, después le saca como los guandules. Como si fueran guandules, le dan el mismo tratamiento y después se hace ese sofrito. Las habas están muy pronto, tú tienes que tener la leche de coco lista. A mí no me gusta la leche de coco de jarrito. De lata. De lata, sí, no me gusta no hay manera de que eso quede bien. Sí. Con leche de coco de lata y simple y llanamente después que hierve, echarle un ají gustoso que no pique y un poco de cilantro ancho. En mi casa el cilantro ancho es silvestre, entonces yo no lo tengo que economizar. Sí. Y después ya arroz y taparlo. Y eso es una comida que se puede hacer para esperarla. A mí me gusta porque Altagracia lo pone tan simple y fácil. Quiero leer algo que va a explicar un poco. Esto es del libro de Papi, Itinerario Histórico de la Gastronomía Dominicana. Al que le interese, está en Cuesta, libro, y está en Fresh Café. Y habla sobre... Y lo vendemos aquí en Bao. Y lo vendemos aquí en Bao. Habla sobre, primordialmente, habla sobre la historia culinaria dominicana, que es que nosotros comíamos aves, era lo que comíamos. Y pescado. Bueno. Yo creo que el pescado menos, extrañamente nosotros somos una isla con un consumo muy limitado de pescado. Nosotros somos una isla con un consumo limitado de pescado porque esto es muy bajito. No entiendo. Que aquí no hay pesca, nunca la ha habido. Bueno, nunca la ha habido. Una pesca para alimentarnos a nosotros. Digo. No, pero yo creo que tiene mucho que ver con la cultura. Sí, aquí lo dice. Entonces dice, a través de esa coyuntura se fue estando el entrecuestado de la gastronomía criolla dominicana. Obviamente él está hablando de los españoles, de los franceses, de todo eso. Con lo aportado por los indios, los españoles, los africanos y sus descendientes, con sus paladares, sus productos y sus técnicas, intervinieron entonces aquellas circunstancias, aguijoneando la capacidad creadora. A propósito de esa realidad, cabe bien el adagio para decir que los dominicanos hicieron de tripas corazón a fin de ennoblecer su patrimonio alimentario. Y en verdad que nuestra cocina criolla es triunfo de la supervivencia y el virtuosismo humano frente a la adversidad. Exacto. Recetario que se multiplicó generoso y espléndidamente, faena cumplida a través de los siglos en un pensar y repensar las posibilidades de cada producto, de cada origen alimentario, para apropiarlo, reelaborarlo y pertenecerlo. Proceso singular que ha hecho que la gastronomía dominicana descuelle con la excelsitud de las grandes de América. Nos permitimos repetir que todas las gastronomías son un resultado cultural. Claro. Y siendo eso así, no hay reposo en su evolución. Múltiples factores dan continuidad a la cocina criolla dominicana, reafirmando de manera incesante su tradicional prosapia y enriqueciendo su porvenir en influjo de un mundo más cercano y más
propiciador de intercambios entre todos los pueblos. Eso es los penúltimos párrafos de ese libro. Simón Romero me dijo a mí, una cosa muy simple. Él estaba ya inválido y en un festival gastronómico en el Hotel Jaragua, en el Hotel Quinto Centenario. Probablemente el Quinto Centenario. No recuerdo bien, exacto. Yo le pregunté que cuál es la clave para entender los distintos legados culinarios que hay. Y él me dice, mira, mientras más atribulado un pueblo haya vivido su historia, más rica, más diversa, más no rica. No hay comida más pobre que la inglesa. Exacto. No hay comida más pobre que la inglesa y la alemana. Sí. ¿Por qué? Por la prosperidad. Exacto. La prosperidad te quita... La comida inglesa se ha enriquecido muchísimo de sus... Claro, de sus inmigrantes. De muchos que pelean que no entren. Tú ahora. en Londres encuentras comida del mundo entero porque Inglaterra pasó. Pero la comida inglesa en lo fundamental es un pedazo de carne con un pedazo de pan. Sí, exacto. Pero tú vas a España, que la comida te va a variar del Mediterráneo al norte, porque era un pueblo pobre. Así es. Y ese pueblo pobre tuvo que hacer de tripa corazón. En América pasa lo mismo. Tú estás en Perú, que es una de las culinarias más ricas, y no es lo mismo estar en la costa que estar en la sierra. Cada uno en medio de su precariedad fue creativo. Aquí yo creo que lo más interesante en la República Dominicana es el efecto de las migraciones. Exacto. Ese efecto de las migraciones le ha dado un perfil a la comida de la región este, un perfil a la comida del norte y un perfil a la comida del suroeste, incluso la de la línea. Y es interesante cómo hay platos como el chacá, que nada más se consume en una franja de la línea noroeste y una franja del suroeste, y que en el resto no existe. A mí me hace falta comer chenchen. A mí también. En donde quiera lo hacen muy rico. Sí. El chenchen fue, el chenchen y el queso Ariz fueron regalos de mi padre, que él vamos a mandarse un chenchen como un mateo. Con Chichi, que ella es la que lo sabe hacer. Su linaje. Bueno, él me regaló también la comida árabe, por otro lado. Sí, pero es interesante porque, por ejemplo, la migración árabe que nosotros tuvimos de finales del siglo XIX, los árabes de San Pedro de Macorís y los árabes de la Mata de Farfán no se parecen, la cocina, la culinaria. No se parecen, exacto. Aquí está Baladi, el dueño de Baladi Slim, que yo no sé si existe o no. Él viene del sur del Líbano, que cocina totalmente diferente que el norte, con sus especias. Así que el kipe frito que él hace es un kipe que yo nunca había probado en mi vida, comparando al kipe tradicional de aquí y comparando el kipe de... no, el kipe tradicional de aquí no lo compares con ninguno. Con ninguno, porque es nuestro. Porque es nuestro. Es nuestro. Entonces tú, es justo decir que es bueno comparar kipes libaneses, kipe árabe. Él hacía el kipe de cordero. Por ejemplo, el hummus y el baba ganoush del Líbano es muy distinto del resto del mundo árabe. De Palestina, probablemente. Sí, es así. Bueno, tiene que ver con los ingredientes, con lo que encuentran. Supuestamente el tipil es más verde, si tú le echas mucho verde porque tú vienes de Palestina, si le echas más tomate tú vienes del Líbano. Eso me decía mi tía Olga. Yo tengo un tío que utilizaba tomates verdes para hacer su tipiles. Wow, para darle un crunch. Para darle un crunch. Y él lo hacía y era un plato relleno de matices del verde. No utilizaba el rojo. Ah, no. ¿Entiendes? A mí me gusta con mucha hierba, igual que a papi. A tía Olga le gustaba con mucho tomate. Él partía hierba buena por un tubo. Y así mismo agarraba. Toda la zona norte de África usa más hierbabuena, lo que está más al norte. Lo que está más al sur usa menos. Debe tener también razón en el sentido de la disponibilidad. Exacto. ¿Cuál será la comida más extraña que tengamos nosotros? Más extraña. Pregunto, porque no como que... La criadilla. ¿Qué es eso? Aquí de ¿Qué es eso? Los testículos. Los testículos del toro. Poca gente lo consume. Exacto. Poca gente lo consume. Yo creo que está que lo extraño está aliado al poco consumo, al bajo consumo.
Claro, porque si fuera, no, ¿verdad? Ya en los países fríos se consume grasa de... Los sesos. Mi de mamá una- hacía los sesos cuando yo era niña. Ya, empanizada me lo hacían a mí. A mí me Yo- gustaba, a mí pero me- después yo no he visto a nadie que lo haga. A mí me gustan fritos. Pero papi nada A más mí me- llegaba a una ciudad fuera de aquí, sea Nueva York, sea Europa, sea lo que sea, y él veía sweetbreads en ese menú y mira, Sí. sweetbreads. A mí me gustan los sesos, pero no es de consumo, o la lengua de vaca tampoco es de consumo. No, la lengua de vaca no la me lengua de gusta. vaca era un Los sesos staple. empanizados con cachú son buenos. La lengua de vaca es un staple de la cocina con la que yo crecí, porque la hacía mucho mi tía y mi abuela. Pero esa La lengua de también vaca. es interesante y de ese podemos hacer una cantidad de platos que por dificultosos se están desapareciendo. ¿Cómo cuáles? La misma lengua de vaca, Sí. o sea, son cosas La lengua de vaca hay que limpiarla. que mucho, limpiarla toma mucho tiempo. Ujú. Y entonces la gente de este Nada, tiempo deja de hacerlo. deja de hacerlo porque le da brega. Eh, Y hay una cantidad de cosas que la gente se sorprende que tú te tomes el tiempo para hacerla. para Exacto. hacerlo. Exacto. Y yo pienso que por eso está desapareciendo esa parte de la culinaria dominicana que es muy rica. O trabajar con dos texturas. Por ejemplo, el chenchen te obliga a usar dos texturas de harina. O hay platos que te llevan a consumir dos tipos de arroz, o 2 granos, o 3 granos. Pero eso implica tiempos diferentes. Y entonces la gente se va por el... Bueno, ya la gente no está cocinando porque simplemente con pedidos ya tenemos todo el mundo. No, Sí, yo no pero- diría pero con yo creo que no, con que pedido toda- ya, yo creo ¿Tú que crees? se debe a otra cosa. No, porque no sé. La pandemia indudablemente ha sido Nos una... ayudó a cocinar, eso sí. Sí, pero ¿qué nos ayudó a cocinar? O sea, ha hecho parte que es una crisis la pandemia. Nos ha hecho Sí. Nos forzó una introspección. Sí, a nos forzó. Exacto, entonces hay gente que ha vertido sus energías en términos culinarios. Mucha gente. Pero yo creo Ese que pan de viene guineo estaba que bateando. viene de antes, Pero- la aceleración del ritmo de trabajo, sobre todo en la ciudad, en las grandes ciudades. No así en el campo. En el campo En hay el más campo tiempo. sí, pero yo creo que aún en el campo. Yo, por ejemplo, En el campo lo que no hay es cuarto, sí, pero tampoco. Hay una generación que no cocina. cocina o que no le gusta cocinar o que entiende que la cocina no es Importante. No es importante. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo 3 anafes, Ujú, porque hay cosas que nada más se pueden hacer en un anafe. exacto. Entonces, tú te encuentras gente que va y te dice, ¿qué tú haces con un anafe? Digo yo, bueno, yo hago una arepa de yuca, Ujú. que tú no la puedes hacer en un horno, porque ni el pan de batata se puede hacer en un horno, Ni el pan de coco. ni el pan de coco se puede hacer en un horno. ¿Por qué? Porque el golpe de calor inicial que tú necesitas para hacer un buen pan de batata o una buena arepa, el horno no te lo da. Ujú, exacto. El horno no... O tú tendrías que gastar medio tanque de gas. No, porque es que, por ejemplo, una arepa, tú necesitas un golpe violento de calor Ujú. que sella la arepa, que le hace una costra, el horno se dilata mucho en llegar ahí. Y la seca. Y la seca. Ujú. El candela arriba y el candela abajo, tú le das el candelazo, la sella y le bajas el fuego y la arepa te queda con el crunchy arriba y suave por dentro. Y eso pasa con el pan de batata. Cocinar en anafe o cocinar con leña es la verdadera cocina. Dominicana, es, sí. es la verdadera cocina. Yo porque acabo de adquirir una estufita de leña que voy a ver qué va a salir de eso. ¿Qué es la cocina? ¿Qué es la cocina? El control del fuego. Sí. Sí. Lo dicen en Cooked. Y yo estoy de acuerdo, es controlar el fuego, controlar la temperatura. ¿Entiendes? Miren, tenemos que despedir el patio. Ay. Así que vamos a hacer Ay, Jesús. una pausita y vamos a despedir esta edición del patio que ha sido en un estudio que no es como característica, como que no es la característica del patio, pero ustedes, los amantes del patio, sobre todo los que viven fuera de la República Dominicana, estarán de acuerdo conmigo en que ha sido un patio fabuloso y que yo sé que a ustedes
le ha gustado. Así Óyeme, que pero no mencionamos el legado, el legado culinario de la diáspora. vamos a hacer otro patio con eso. Habrá que hacer otro patio. Bye bye. Adiós, gracias, Alta Gracia.